tal, familia? Qué gusto poder compartir con ustedes este tiempo con Dios. Acompáñenme a leer Lucas capítulo 8 del 19 al 25 con el tema Verdadera familia del Señor. La madre y los hermanos de Jesús se presentaron donde él estaba, pero no pudieron acercarse a él porque había mucha gente. Alguien avisó a Jesús: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Él contestó: los que oyen el mensaje de Dios y lo ponen en práctica, esos son mi madre y mis hermanos. Un día Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: vamos al otro lado del lago. Partieron pues, y mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. En esto se desató una fuerte tormenta sobre el lago, y la barca empezó a llenarse de agua y corrían peligro de hundirse. Entonces fueron a despertar a Jesús, diciéndole: Maestro, maestro, nos estamos hundiendo. Jesús se levantó y dio una orden al viento y a las olas, y todo se calmó y quedó tranquilo. Después dijo a sus discípulos: ¿qué pasó con su fe? Pero ellos, asustados y admirados, se preguntaban unos a otros: ¿quién será este que da órdenes al viento y al agua y lo obedecen? En estos versículos que acabamos de leer, podemos encontrar dos temas importantes que el Señor nos comparte el día de hoy. En el primero, estamos viendo en los versículos del 19 al 21 que podemos estar cerca de Jesús cuando escuchamos y obedecemos su palabra. Ahí podemos encontrar una declaración muy fuerte, muy importante que el Señor hace cuando dice que nosotros somos su familia porque escuchamos y obedecemos la palabra de Dios. El hacer esto nos acerca a Jesús y al hacerlo obtenemos una relación más cercana con Él que incluso una relación familiar normal. Esta es la declaración sorprendente, que nosotros podemos formar parte de la familia del Señor. Pero es importante identificar que nosotros podríamos orar, cantar o ayunar todo el día, pero si no escuchamos su palabra y la llevamos a la práctica, entonces no estamos realmente acercándonos a Dios. Y hoy el Señor nos recuerda que cuando nosotros escuchamos y hacemos su palabra, nos acercamos más a Él. El segundo tema que podemos encontrar es cuando Jesús calma la tormenta en ese mar de Galilea, y ahí el Señor nos pregunta, como dice la meditación, ¿dónde está nuestra fe? Es el tiempo en el que el Señor nos sigue recordando que si nuestra fe está puesta en Él y creemos en Él, Él va a ser siempre el que gobierna en nuestras vidas. Jesús estaba en la barca, pero estaba descansando, estaba durmiendo, porque en esa condición humana, ¿verdad? Él necesitaba también el descanso. Y dentro de ese descanso, dentro de ese tiempo del sueño, estando los discípulos junto con él, ¿verdad? Falló su fe y vieron más las circunstancias, la tormenta, la situación difícil, que el mismo Señor Jesús estaba con ellos en la barca. Así es que el Señor nos recuerda que nuestra fe es un fundamento que necesitamos tener, creyendo que las cosas van a suceder, aunque no las estemos viendo en ese momento, porque quien hace la obra es Él. Él no les preguntó o no les comentó, no les dijo: oh sí, ¿verdad? Vaya, qué tormenta tan fuerte estaba pasando, sino que la pregunta directa fue: ¿en dónde está su fe? La tormenta no es algo que pueda perturbar o inquietar a nuestro Dios, a nuestro Señor, como nos lo muestra aquí el Señor Jesús, ¿verdad? Sino la incredulidad o la falta de fe. Eso sí es lo que Él resalta, y Él quiere que no sea algo en nuestra vida.
Así es que, familia, pues yo les invito a que aún en medio de las circunstancias difíciles y de las tormentas, ¿verdad?, nosotros no mostremos esa falta de fe, porque la falta de fe es un rechazo de una promesa que el Señor ya ha hecho a nuestra vida, que Él va a estar con nosotros y Él va a ser quien pelee las batallas por nosotros. Familia, qué gusto haber compartido con ustedes la palabra. Nos escuchamos en la siguiente cápsula. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga, familia.